Listo, ya debería haberle salido el recording in progress. Entonces, vamos a empezar hoy. Ayer habíamos tratado partes de la primera unidad. Por aquí tengo listado los temas. Ya habíamos hablado de la naturaleza de la física, por qué utilizamos estándares, qué unidades manejamos, por qué tenemos un sistema internacional, por qué tenemos otro sistema que es el sistema británico. Y nos toca ponernos a revisar un poco de qué sucede con la notación científica, análisis dimensional y un montón de cosas que está por aquí abajo. Pero antes, y para ver un poco de la utilidad de las cosas que vimos ayer, vamos a trabajar esos ejercicios. Entonces, revisemos. Nos preguntan la primera, pregunta, perdón por la redundancia, ¿cuántas unidades base tiene el Sistema Internacional de Unidades? Para eso, como les dije ayer, simplemente tienen que aprenderse la tabla. ¿Cuántas cosas hay en la tabla? En este caso, no estaríamos viendo cada una de ellas, simplemente contando y verificaríamos que tenemos 7 cosas ahí. Entonces, ¿cuántas unidades bases tiene el sistema internacional? Tenemos 7 y podemos seguir. Después de eso, nos piden conocer. Todas las unidades son fundamentales, excepto ¿cuál? Y otra vez, a pura memorización. El metro sí sería internacional para longitud, Kelvin sería para temperatura, candela para luminosidad, kilogramo para masa, y lo único que no es fundamental sería el voltio, así que esa se fue. Vamos con la siguiente. Nos preguntan cuál es la unidad fundamental para la masa y nos encontramos un montón de cosas. La más rara aquí sería el slug. El slug es una unidad, pero para peso en el sistema británico, cosa que no nos interesa en este momento, así que descartada de una vez. De ahí, conocemos que newtons nos sirve para medir fuerzas y nos estaríamos quedando con 3 cosas que sí se relacionan a masa. Tenemos el miligramo, el kilogramo y el gramo, donde, otra vez, en la parte fundamental del sistema internacional, nos guiamos con que está en la tabla. Y en la tabla se asoma aquí, tenemos los kilogramos. Entonces, esa sería la correcta, tal que miligramo y gramo son simplemente partes compuestas o partes derivadas del kilogramo. Pero, como tal, estas no son fundamentales. Seguimos con lo demás y veríamos que aquí ya nos piden o ya nos hacen preguntas respecto a notación científica y a las abreviaciones. Entonces, vamos a revisar esa tabla. Vemos la tabla por aquí y otra vez, la mala es algo que tienen que aprenderse ustedes, tienen que memorizarse. Algo que me sirvió en su momento era intentar relacionar las cosas de una forma alfabética. No me acuerdo cómo fue ese truco en ese momento. La verdad, ya pasó mucho tiempo cuando estuve en pre. Entonces, tienen que de alguna forma ustedes aprendérselo. Pueden hacerse alguna historia, pueden preguntarle a Gemini o ChatGPT que les genere alguna ficha mnemotécnica para aprenderse esto. Y esto de ficha mnemotécnica simplemente que les dé algunas palabras clave para que se aprendan las letras en orden. Pero, de esto, lo importante, al menos para mí, es esta sección. Vamos, giga, mega, kilo, hecta, bla, bla, hasta pico. Ya, hasta pico es donde yo me la sé. Las otras, la verdad, ya se me escapan. Y de hecho, encima de eso tenemos todavía más. Entonces, tienen que ponerse a revisar una tabla más extensa. Pero bueno, con lo que tenemos aquí, vamos a revisar qué es lo que nos están diciendo. Nos preguntan cuál es el prefijo correcto para la expresión 10 a la 12. Veríamos en la tabla o después de memorizarse. 10 a la 12 se relaciona con tera porque aquí está. Tera representa justamente 10 elevado a la 12. Entonces, nos quedamos con esto. Siguiente. ¿Quién sería el prefijo incorrecto para la expresión 10 a la menos 1? Veríamos otra vez la tabla. 10 a la menos 1 representa décimo. Décimo porque estamos hablando de una posición decimal. Entonces, el primer decimal que está representado por 10 a la menos 1. Entonces, eso, décimo. Siguiente, expresión de 10 al cubo. 10 al cubo es kilo. Entonces, simplemente escoger el kilo y ver qué más tenemos después. Luego nos hablan de prefijo correcto para la expresión 10, un 10 nada más. Es donde hablamos de deca. Y pueden pensarlo o acordarse de una década. Y sabemos que una década es 10 años. Entonces, este número representaría década. Y está por acá. Después de esto, ya nos empiezan a preguntar por como tal aplicaciones, ¿no? Aquí vemos que nos piden una transformación a kilómetro, microsegundo, así que vamos a trabajar con eso porque eso no lo vimos ayer. A la mala,
esta nueva parte es simplemente más transformaciones, más conversiones. Entonces, vamos a ver algunas formas en las que podemos aplicar estas transformaciones. Se me ocurre lo siguiente. Nos piden transformar 1.4 kilómetros a metros. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Por un lado, según lo que vimos ayer, nos tocaría ver cuál es nuestra equivalencia. Y en este caso revisamos qué relación tendría un kilómetro con un metro. Veríamos que en metro, como es la unidad fundamental, está representado por un uno nada más, o lo que sería igual, un 10 elevado a la cero. Entonces, nos tocaría ver en esta tabla dónde está el 10 elevado a la cero. Si nos ponemos a buscar, veríamos que en sí no lo encontramos, no está planteado, pero por inferencia, si aquí tengo un 10 a la uno y aquí un 10 a la menos uno, el 10 a la cero está entre estos dos, lo que implica que aquí metida estaría nuestra expresión base. Y según esta base, nosotros empezamos a multiplicar eso por potencias de 10. Entonces, revisemos. Nos están diciendo que kilo es 10 a la 3 de algo. ¿10 a la 3 de qué? 10 a la 3 de la base. En este caso, como estamos hablando de kilómetros, diríamos que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. Y esa es una forma de verla con la relación directa. Otra forma sería reemplazando las letras. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Una vez más, tenemos un kilómetro. Supongamos que no se sabe esto, pero ¿qué es lo que conocemos si tenemos una tabla? Kilo, yo sé que está aquí, y kilo me representa que yo puedo reemplazar esa K por 10 a la 3. Entonces, tenemos aquí un kilómetro es igual a un kilómetro. No hemos hecho nada, pero decimos que kilo, sea lo que sea, lo puedo reemplazar por 10 a la 3. Entonces, de ahí estaría sacando que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. Y este truco de reemplazar la letra vale con absolutamente cualquier unidad. Vamos a ver otro ejemplo. En algún momento llegarán a esta parte de física donde trabajen con elasticidad de materiales, donde ahí medimos las cosas en pascales, en términos de presión. Y nos dicen, transforma 6.4 gigapascales a pascales. ¿Qué nos toca hacer? Obviamente, buscar la fracción o la equivalencia para meternos con la conversión. Y para eso tomamos esta relación sencilla. Diríamos, un gigapascal es igual a un gigapascal. No es más, yo sé que suena estúpido diciendo esto porque no estoy diciendo nada nuevo, pero la idea es reemplazarlo de forma sencilla. ¿Y qué es lo que haríamos? Otra vez, vemos que nos hablan de giga. Giga es una G mayúscula. Ah, mira, es la misma de acá. Entonces, como tengo giga y sé que esto representa un 10 a la 9, en lugar de escribir la G aquí, pongo 10 a la 9. Y esto me estaría diciendo que la relación entre un gigapascal y un pascal es que un gigapascal es igual a 10 a la 9 pascales. Y así como lo estamos haciendo con los números grandes, podemos hacerlo con los números pequeños. Por ejemplo, vamos a jugar con micro. Supongamos que estamos midiendo algo, no sé, unas partículas, moléculas, cosas, y nos plantean, esta medición arroja que la partícula mide unos 2.4 micrómetros. Ya. Ahora, la representación de micro, como pueden ver, es esta letra rara. Es como una U pero invertida. Si es una letra griega, se conoce como mu o miu. No importa. Por ahora lo que nos interesa es simplemente la representación. Si ven esta cosa, es porque estamos hablando de micros. Entonces, tenemos 2.4 micrómetros que lo podemos escribir también con su símbolo. Y oh, sorpresa. Una vez más, como tendríamos que pasar esto a metros, yo cojo la representación de esta mu, tendría 2.4, pongo los metros por acá, y en lugar de escribir la mu de nuevo, pongo el valor numérico que la representa, que en este caso es un 10 a la menos 6. Y listo. Es aquí, espera, así nosotros ya estamos por un lado haciendo una transformación directa y veríamos que ni siquiera es necesario meternos con las fracciones. Porque, como pueden ver, aquí ya estoy pasando directamente de micrómetros a metros, solamente con la tabla. Si quieren hacerlo con la fracción, no es la gran cosa, no nos toma mayor tiempo, porque ya tenemos la fracción de equivalencia. Al final,
todos los caminos conducen al mismo resultado, así que vamos a demostrarlo. Tenemos 6,4 gigapascales y haríamos la transformación. ¿Qué es lo que sabemos? Una vez más, tenemos 1 gigapascal es igual a 10 a la 9 pascales. Como vimos ayer, para hacer mi conversión, yo debo poner a mi unidad actual en la parte de abajo. Entonces, de mi fracción, yo pongo el 1 gigapascal aquí debajo, pongo los 10 a la 9 pascales en la parte de arriba, cancelo los gigas y termino esta multiplicación que a sorpresa de nadie me da 6,4 por 10 a la 9 pascales. Igual que pasó aquí. Noten que si yo reemplazaba directamente esta G con 10 a la 9, ya tengo resultado directamente. Pero bueno, no es más, son simplemente manías y formas en las que ustedes pueden transformar. Dicho eso, espero que estemos bien con esto, así que nada, vamos a trabajar con estos ejercicios, que una vez más son simplemente conversiones, como ya hicimos ayer. Entonces, revisamos. Nos preguntan cuál de las siguientes expresiones representa 1 kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diríamos que 1 kilómetro es igual a 1. Y en este caso, miren las unidades que nos presentan. Para todas nos presentan metros. ¿Y aquí voy con esto? Tranquilamente podían, en lugar de darnos metros, ponernos una representación en centímetros y milímetros, en cuyo caso tocaba hacer una transformación doble, como hicimos ayer. Ya vamos a trabajar algo de eso, pero por ahora enfoquémonos en qué. Como todos los resultados están en metros, entonces no tengo que buscarle la quinta pata al gato y simplemente plantear la relación directa entre kilómetros y metros porque todas mis respuestas están en metros. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Exactamente lo mismo hace un momento. Dijimos que kilos, según la tabla, representa 10 a la 3. Entonces, oh sorpresa, 1 kilómetro representa 1 por 10 a la 3 metros. Y aquí sería simplemente el trabajo numérico. Sabemos que 1 por cualquier cosa es igual a esa cualquier cosa. Y 10 al cubo representa un 1 seguido de 3 ceros. Le hablamos de metros y verificamos cuál de todas estas tiene esa forma. Obviamente la última. Y esa sería esa la respuesta. De forma similar, vamos a ver qué es lo que estaría pasando en este otro, con el microsegundo. Haríamos la misma transformación. Dijimos que un micro se escribe de esta forma, entonces tenemos un microsegundo, que sería igual a 1 por 10 a la menos 6 por segundos en este caso. Y como tenemos el 1 por 10 a la menos 6, simplemente dejamos al 10 a la menos 6. Y tenemos que un microsegundo es igual a 10 a la menos 6 segundos. Así que nuestra respuesta sería la B. Si no hay preguntas con eso, antes de meterme con esta otra, vamos a hacer estas transformaciones dobles que menciono. Esto muy seguramente lo trabajaron en colegio. Algo como pasamos de, se me ocurre, 0,14 kilómetros. Vamos a pasar todos esos centímetros. Entonces, ¿qué nos conviene hacer aquí? Veríamos que en sí no tenemos una relación directa entre kilómetros y centímetros. Entonces, igual que ayer, nos toca ver qué comparten estos, dónde tenemos una transformación en común. Y eso sería en este caso a través de los metros. Entonces, lo primero que nos tocaría hacer sería pasar de kilómetros a metros y después de metros a centímetros. Entonces, vamos a plantearlo. A través de la magia de la tablita, en lugar de escribir directamente el kilómetro, puedo poner aquí el 10 al cubo y tener esto ya en su expresión en metros. Y eso me permitiría plantear ahora la relación para transformar estos centímetros, donde vamos a ver cómo hacer esta segunda transformación. Por un lado, si se aprende la transformación directa, pueden aplicarla. Por otro, vamos a verlo. Supongamos que nosotros no sabemos qué estamos haciendo y vamos a invocar la tabla de nuevo. La tabla está por aquí. Entonces me piden centímetros. ¿Centi qué representa? Representa 10 a la menos 2 de algo. En este caso, diríamos que 1 centímetro es igual a 1, y reemplazando la C, por 10 a la menos 2 de metros. O lo que sería perfectamente equivalente si pasamos esto al otro lado, tenemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por un lado, no vamos a forzar las cosas. Reitero, estamos en clases introductorias, entonces vamos a ver las distintas formas en las que podemos manejar esto.
Esta es una forma, donde se aprende la relación directa y lo trabajan como una transformación más. Si yo no quiero los metros, entonces pongo de mi fracción al 1 metro debajo y a los 100 centímetros arriba y terminamos con el ejercicio. No tiene mayor problema. Pero la otra forma, si es que no se memorizan todavía cuál es la transformación directa, sería plantear que, igual que ayer, multiplicamos este número por uno, un uno imaginario, un uno invisible, y este uno lo reemplazamos con la siguiente expresión. Me interesan centímetros, entonces voy a poner 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo. Como estoy hablando de la misma cantidad, cancelo esto y no he cambiado nada. Es decir, no estoy rompiendo la matemática del problema. Y eso nos llevaría ahora sí a la parte útil. Como estoy diciendo, dejarlo así no cambia nada, no serviría. Entonces, veríamos. Una vez más, a mí me interesa pasar de centímetros, perdón, pasar de metros a centímetros. Entonces, centímetros son los que tienen que quedarse arriba. Y abajo yo tengo que transformar este 1 centímetro en metros. Y para eso, una vez más, reemplazamos la letra con su valor. Como tengo centi ahí debajo, entonces pondríamos su valor asociado, que es 10 a la menos 2. Y ahora, mágicamente, el centímetro se transforma en metro. De forma que podemos cancelar esto y una vez más, a través de la magia de la matemática y la calculadora, podemos terminar con este ejercicio. Se nos haría, eh, creo que 14 por 10 a la 3 centímetros. Y bueno, pueden ustedes verificar en su calculadora, pero quiero que noten que, una vez más, no es difícil hacer la transformación y este truco de reemplazar la letra nos permite hacer las cosas bastante rápido. Si no hay problemas con esto, vamos a avanzar con la otra parte que teníamos, este ejercicio, y ahí nos metemos ya con notación científica, cómo se trabaja y con las otras cosas que les había prometido. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Nos dan una lista con un montón de opciones y nos piden que escojamos de ellas cuál es la única opción que tiene solo unidades fundamentales. Entonces, una vez más, esto sería simplemente memorización de la tabla. ¿Y qué es lo que veríamos? Joule no está en la tabla. Joule además es unidad de energía, energía que se compone por una multiplicación entre fuerza y distancia, donde ninguna de esas es fundamental. Entonces, se fue por la primera. Vemos aquí Joule, lo mismo. Vemos esta, ok, me hablan de kilogramos, puede ser, pero vemos que acto seguido está Newton, y Newton ya es una unidad compuesta, entonces por culpa de Newton se va y revisamos la siguiente. Veríamos que D también estaría mal por dos cosas. Primero tenemos los litros, que son una unidad de volumen, y el volumen es una unidad compuesta de longitud. Entonces, no nos sirve. Y aparte, watts tampoco. Watt hace referencia a potencia y la potencia es energía sobre tiempo, así que también es una compuesta y veríamos que la única que no es compuesta sería la opción B, donde tenemos las unidades para la intensidad luminosa, para temperatura, para longitud y para tiempo. Así que, reitero, este primer capítulo tiene bastantes preguntas de este tipo, preguntas súper babosas, donde ustedes van a encontrar la respuesta solamente a través de aprenderse esta tabla. Y bueno, esta otra que están obligados a utilizar. Si no hay preguntas con eso, vamos a ver ahora sí. ¿Qué es esto de notación científica? ¿Cómo se la usa y por qué existe esta tabla? Así que nada, vamos a revisar. La notación científica simplemente es un método para manejar números grandes y números pequeños a nuestra conveniencia. Por ejemplo, vamos a ver este número de aquí. Se me ocurre 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. No sé, representa algo. Y supongamos que representa la cantidad de átomos en una cuchara, ya átomos de agua en una cuchara. Vemos que este número es bastante grande. Y si es que yo intento trabajar con este número, muy seguramente conforme escriba una y otra ecuación, voy a ir perdiendo información, porque eran muchos ceros, olvidé contar uno de ellos y obviamente al final luego el resultado va a estar mal. Y algo similar con dinero, ¿no? Obviamente perder dinero por contar mal es algo muy malo. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Trabajar con números más pequeños. Así que para eso existe la notación científica.
Y la notación científica nos dice que nosotros podemos expresar cualquier número como un número equivalente donde tenemos una parte de este número que vamos a llamarle la parte de información y esto a su vez multiplica a un 10 elevado a la algo. Y así lo que estaríamos haciendo es reducir el tamaño del número, pero sin perder su esencia. Entonces, vamos a revisar cómo se compone esto. La parte de información hace referencia a los números distintos de cero de izquierda a derecha. Vamos a ver qué representa. Veríamos que de izquierda a derecha yo me encuentro con, hay un uno y hay un 4. Como no tengo más números distintos de cero, mi información se termina ahí. Entonces copiaría eso. Uno 4 y por 10 al algo. ¿De qué depende este algo? Este algo depende del número de lugares que está moviéndose el decimal, el punto decimal. ¿Qué punto decimal? En este caso veríamos que el número que yo les puse es un entero, no les he puesto decimales. Y por el hecho de ser un entero implica que aquí invisible hay un punto decimal, que en este momento lo colocamos. Entonces, veríamos que yo puedo mover este punto decimal a la izquierda o a la derecha, pero la idea es moverlo sin perder la información del número. Y eso nos lleva finalmente a cómo nosotros delimitamos este número de lugares, porque yo podría mover este número acá, o acá, o acá, o podría ponerlo aquí adelante todavía, así que necesitamos respetar reglas. La regla para la notación científica me dice que el punto decimal yo lo coloco después del primer número de mi información. Es decir, siempre en notación científica vamos a tener solamente un entero y luego podemos tener un montón de decimales. Por lo tanto, el punto llega a ubicarse entre ese primer número distinto de cero y entre el segundo número distinto de cero. Por lo tanto, veríamos que nuestra posición inicial para el punto está de este lado y mi posición final a donde yo lo quiero mandar es por acá. Entonces, así como, no sé, una persona en el cine que tiene que moverse entre distintos asientos para llegar a su asiento, nosotros nos ponemos a contar cuántos lugares tiene que moverse este punto. Y obviamente pueden hacerlo como escuelita, ir de uno en uno, pero ya lo normal es hacerlo de tres en tres porque es más sencillo y rayan menos. Entonces tenemos tres espacios, seis espacios, y mira, resulta que para llegar acá tuve que moverme nueve espacios. Y este sería nuestro número, sería la misma cosa de ahí arriba. Pero aquí no termina el problema. Muchas veces ustedes no se complican con esta parte del número de lugares que se mueve el punto decimal, sino suelen tener más problemas con los signos. Y esto sería porque recordamos que un exponente no necesariamente es positivo, puede ser negativo. Y es lo que está aquí dentro de nuestra tabla. Entonces, nos toca revisar de qué depende ese signo y cómo no equivocarnos al colocarlo. El signo me representa qué es lo que yo le voy a hacer a este número. Si lo voy a hacer más grande o más pequeño. Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos $2 y viene alguien y nos dice, si tú me das esos $2, yo te los multiplico por 100. ¿Qué diríamos? Obviamente, primero, esto puede ser una estafa. Y segundo, en caso de no ser una estafa, el número resultante va a ser más grande que esto. Porque yo estoy multiplicando por una potencia de 10 grande. Que en este caso, el 100 lo podemos obviamente representar como un 10 al cuadrado. Entonces, la moraleja de esto es, si nuestra potencia es positiva, implica que este numerito va a aumentar su tamaño, porque así trabajan las potencias positivas. Entonces, lo que nos toca revisar es si es que eso es realmente lo que queremos y queremos en qué sentido. Una vez más, nosotros estamos transformando un número, pero no perdemos la información de ese número. Así que vamos a revisar esto. ¿Está bien que el 9 tenga un signo positivo aquí implícito? La respuesta sería que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo actualmente 1.4, pero el número con el que yo empecé no es 1.4, ni siquiera sé qué número sería este, déjenme ver, ya, 1.4 billones de átomos, después de contar los ceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo empiezo a hacer que este número crezca? En este momento es 1.4. Luego será 14, luego será 140, 1400.
Y vamos a seguir aumentando, vamos a seguir haciendo que este número crezca. Y obviamente si contamos bien la cantidad de lugares desplazados del decimal, eventualmente llegaremos a este número original. Si no se entendió, vamos a hacerlo con el ejemplo opuesto, que sería con un número más pequeño, para que vean la diferencia. Vamos a coger el siguiente número. Se me ocurre un 0.00000000729. Ya, no nos importan las unidades. De hecho, vamos a poner unidades U, cualquiera. Entonces nos dicen, transforma este número en notación científica. Recordamos lo de hace un momento. Dijimos que para escribir la notación científica, cogemos la parte de información del número, que son los números distintos de cero vistos de izquierda a derecha. Y después de hacer una búsqueda exhaustiva, vemos, mira, los distintos de cero son estos. Entonces tendríamos 7, 2 y 9. Y seguimos. Lo más importante de notación científica, aparte de escribir bien el número, es que obligadamente tenemos uno y solo un entero. Entonces, pondríamos el punto decimal aquí, entre el 7 y el 2 y venimos y multiplicamos esto por 10 a la algo, donde ya vimos que ese algo depende de la cantidad de lugares que se está moviendo el punto decimal. Entonces, lo mismo hace rato. Marcamos cuál es su inicio, marcamos dónde sería su fin y contamos. Tenemos que pasa tres espacios y dos más. Entonces, veríamos que se movió un total de 8 puestos. Pero aquí es donde importa el signo. Vamos a ver. Igual que hicimos hace rato con el ejemplo de transformar $2 en 200 por la potencia positiva, veríamos que aquí el 10 con su potencia es una potencia positiva. Implica que este número va a crecer. En este momento es 7.29, luego va a ser 72.9, luego va a ser 729 y así seguirá creciendo y creciendo. ¿Y cuál es el problema con esto? Si fuera dinero, nosotros no tenemos ningún problema, pero estamos hablando de cantidades físicas donde importa su tamaño. Y como pueden ver, como yo estoy con una potencia positiva, mi número crece. El problema de hacer que el número crezca es que este número está muy lejos de convertirse en este que era el número original. Entonces, ¿qué sucede? Tener la potencia aquí positiva es un error. El resultado correcto sería con la potencia negativa, porque con la potencia negativa obligamos a que esto se haga más pequeño. Y así estaríamos obligando a que esto pase de 7.29 a 0.729, luego a 0.0729 y así lo vamos achicando. Y veríamos que eventualmente, después de más desplazamientos del punto decimal, llegaremos a este número extremadamente pequeño. Entonces, volvemos a revisar cuáles son las reglas para notación científica y nos ponemos a hacer un par de ejercicios al respecto. La regla más importante para notación científica. Vamos a ponerlo aquí en texto. Lo más importante, solo existe un valor entero. El resto son decimales. Segundo, nada, lo que habíamos dicho. El exponente positivo implica crecimiento. Exponente negativo ya nos llevaría a hacer las cosas más pequeñas. Entonces, nada, estamos a trabajar con un par de transformaciones y de ahí lo relacionamos con la tabla que teníamos hace un momento. Entonces, se me ocurre este número de aquí. Vamos a poner un montón de ceros porque sí, ya, tenemos esa cosa. Y lo mismo, pasar este número de notación científica. Veríamos que la parte de información sería obviamente este 1, 2, 2. Entonces ponemos 1, 2, 2. Como estamos viendo aquí con los tres mandamientos de la notación científica, ponemos el punto decimal tal que solamente existe uno y solo un entero, eso es el número uno. Y después otra vez nuestra potencia de 10 donde ni modo, nos toca contar. Veríamos, pasamos 3 puestos, 6 puestos, 9 puestos, 12 puestos y 14 puestos. Entonces, el número sería 14
Pero una vez más, como la potencia positiva implica crecimiento y este número no tiene que crecer, sino que hacerse más pequeño, entonces el signo sería negativo. Y bueno, si no hay problemas con ese, hacemos uno más de números grandes y ahí sí, la tabla es. Entonces, no, vamos a jugar con 16 2 4 0 0 0 0 y un par de ceros más y punto cero para hacerlo explícito. Entonces, lo mismo, pasar a la notación científica. Vemos otra vez de izquierda a derecha y nos encontramos obviamente estos números. Entonces tenemos 1 6 2 4 y una vez más un solo entero. Entonces el punto decimal de este lado. Y verificamos cuántos espacios nos estamos saltando para llegar hasta ese lugar. Veríamos, tenemos 3 espacios, 6 espacios, 9 espacios y nos faltan 2 más. Entonces, por 10 a la 11. Y una vez más, la verificación del signo. ¿Qué sucede con este numerito de aquí? Tengo 1.6 y algo y tengo que transformarlo en un número bestialmente grande. Entonces, obligadamente, mi potencia debe ser positiva. Y nada, si estamos bien con eso, ahora sí nos metemos con la tabla S. Notarán que, igual que en la tabla, estamos manejando justamente potencias de 10 y eso nos permite simplificar todavía más las cosas. Supongamos que tenemos el siguiente número, 1, 6, 3, 2, 0, 0, 0, y estamos hablando de metros. Sí, vamos a decir que estamos hablando de metros. Entonces, ¿qué es lo que nos pide conocer? Nos preguntan, ¿de qué otra forma puedes expresar esta cantidad? Entonces, lo más sencillo sería a través de notación científica y veríamos, como este valor es un entero porque no tiene decimales, implica que el punto decimal está aquí oculto. Y una vez más tenemos nuestro punto inicial y tenemos por aquí nuestro punto final. Y contamos. En este caso veríamos que tenemos 6 lugares. Entonces tenemos 1.632 y por 10 a la 6 metros. Pero, ¿qué sucede con esto? Esta cantidad, este 10 a la 6, tiene un nombre, tiene una representación. Y esa representación dentro de la tabla es mega. Entonces, nosotros podemos coger este 10 a la 6 y en lugar de escribirlo, reemplazarlo con una letra. Entonces, tenemos 1.632 megámetros. Igual que hicimos hace rato. Si nos pidieran pasar de esto a metros, ¿qué diríamos? Ah, mira, resulta que mega es 10 a la 6 y nos estaríamos dando vueltas en círculo como un perrito siguiendo su cola. Pero es una vez más porque todas estas cosas son equivalentes. Entonces, eso nos lleva a problemas sencillos y problemas un poco más complejos. Veríamos que si es que lo que nosotros encontramos, las potencias estas, coinciden justamente con un valor en la tabla, no es nada complejo reemplazarlo. No, una vez más, si me sale un 10 a la 6 de cabeza lo reemplazo con mega. Supongamos que estamos con otra cantidad, hablamos de fuerzas y nos sale 2.4, perdón, 2400 newtons. Yo diría esto lo puedo expresar como 2.4 por 10 a la 3 newtons y, oh sorpresa, 10 a la 3 es kilos. Entonces, esto sería igual a 2.4 kilonewtons. Reitero, aquí es sencillo porque tenemos una representación directa. Pero, ¿qué pasa si tenemos potencias raras? Como lo que nos salió hace un momento de hecho, vamos a verlas. 10 a la 11, 10 a la menos 14. A priori, nosotros no podemos representarla con ninguna de estas letras porque, vamos, no son equivalentes, pero siempre podemos hacer una transformación. Vamos a ver un ejemplo. Se me ocurre que tenemos un número sencillo, 214 de algo, 214 unidades. Vamos a ponerlo como metros. Y me dicen, expresa esto en kilómetros. Podemos hacerlo de algunas formas, pero en este caso quiero enfocarme en el método a través de la manipulación de potencias de 10 para utilizar estos prefijos. ¿Qué es lo que haríamos? Veríamos que para yo meter potencias de 10, el camino más sencillo sería intentar invocar la notación científica. Entonces diría, aquí tengo un cero invisible, entonces voy a hacer que recorra dos puestos y tendría 2.14 por 10 a la 2 metros.
¿qué sucede con este número? Este número sigue sin ser un 10 a la 3, así que no puedo reemplazarlo con kilo. Y aquí es donde entra la manipulación numérica. Nosotros sabemos que cuando multiplicamos las cosas por uno, una vez más el número no cambia y no me cansaré de decirlo. Y es porque aquí podemos meter una multiplicación forzada por uno y este uno va a tener esta forma. Como yo quiero forzar un 10 a la 3 para utilizar los kilos, yo vengo y multiplico todo esto por 10 y así mi suma de potencias me va a dar 10 a la 3. Pero espero que se sientan incómodos en ese momento porque estamos cambiando los números. No puedo simplemente multiplicar algo por 10 y ya. Debo hacer que las cosas sigan siendo equivalentes. Y aquí la equivalencia viene porque no solamente multiplicamos por 10 sino que también dividimos para 10. Y así no cambiamos nada. Lo único que hacemos es manipular la expresión y el orden de los números a nuestra conveniencia. Entonces, reiteramos. Como nos pedían expresar esto en kilómetros, diríamos, si yo junto estos dos de arriba, ya tengo el 10 a la 3, que es lo que necesito para ponerlo en kilos. Entonces tenemos 2,14 por 10 al cubo sobre 10. Pero vamos a mover la parte de abajo de la fracción. Recordamos que cuando hablamos de multiplicaciones y divisiones, no importa el orden. Entonces yo puedo poner la división de este lado o la división de este lado. Y lo importante de esta forma es que, una vez más, aquí yo ya tengo mis kilos. Vamos a ponerlo con la K. Y vamos a poner las unidades al lado de todo esto. Y por último, yo simplemente tengo que trabajar con esta expresión, una división sencilla, donde lo único que haría sería mover el punto decimal un lugar a la izquierda. Entonces tengo 0,214 kilómetros. Y entre muchas comillas, ya está. Lo único que tenemos que hacer cuando trabajamos con notación científica y nos fuerzan a trabajar con la tabla es llevar esa potencia de 10 a su vecino más cercano dentro de la tabla. Obviamente existen métodos un poco más sencillos para esta transformación. No, tranquilamente podemos utilizar la transformación de equivalencia hace rato, pero bueno, creo que con esto se entendió perfectamente, así que vamos a trabajar con un par de números más. Entonces, nada, ya a memoria. Vamos a ver, se me ocurre. Tenemos 6,14 por 10 a la menos 6 y vamos a hablar de alguna cantidad, se me ocurre kilogramos. No, no kilogramos, no. Segundos. Ya, y estoy idiota porque el 10 a la menos 6 sí tiene representación. Vamos a ponerlo como 10 a la menos 4. Entonces, me piden que utilice algún prefijo. Y en este caso me van a decir, utiliza el prefijo micro. Averigua cuánto vale esto en microsegundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordamos, micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces, este 10 a la menos 4 le falta algo, le falta muy poco para hacer al 10 a la menos 6. Así que venimos y multiplicamos esto por 10 a la menos 2. Aquí se supone que son cosas ya de colegio, reglas exponentes. Si no se las saben, escriban por favor en el chat y si se sienten avergonzados, mándenmelo por interno nada más, pero avísenme para no adelantarme con temas. Pero, ajá, reglas de potencias. Veríamos que esto ya se transforma en 10 a la menos 6, pero una vez más, para no dañar la expresión, porque yo vengo y meto un número de la nada, debo contrarrestarlo. Entonces, así como estoy poniendo 10 a la menos 2, debo multiplicar esto también por 10 a la 2. Así, este se mata con este y nunca pasó nada, nunca dañé la matemática. Pero esto me permite hacer una multiplicación sencilla aquí que me estaría dando 614. Así que finalmente este número lo podremos expresar como 614 micro y su última unidad que serían los segundos. Y no, así estaríamos haciendo estas transformaciones. Ya en práctica, obviamente depende de con qué ustedes se sientan más cómodos. Yo solamente les estoy dando las herramientas. Así que, bueno, si no hay preguntas con esto, vamos a meternos con ya otras escalas. Ayer no vimos escalas de temperatura, así que vamos a ver qué se hace con eso. A nivel mundial tenemos dos escalas de temperatura conocidas, ¿no? Las más sencillas, o la más sencilla y la otra toda idiota. Tenemos nuestra bella escala centígrada, donde sabemos que tenemos dos puntos particulares o dos puntos de importancia.
Tenemos el punto donde el agua se congela, que es a 0 grados. Y tenemos el punto que es cuando el agua hierve, perdón, es cuando el agua hierve, que es a los 100 grados. Y no solamente tenemos nuestra bella escala, sino que tenemos también la escala Fahrenheit, donde el agua en la escala Fahrenheit se congela a los 32 grados y hierve cuando tenemos 212 grados. Yo ya me conozco los números estos. Pero algo que me molestaba bastante cuando estaba en su puesto era la ecuación que relaciona las dos. Y para esto mi profesor nos puso simplemente un gráfico. Así que vamos a hacer el gráfico con ustedes. Nosotros, ¿qué conocemos de estas dos escalas? Primero que son escalas lineales en el sentido de que yo para llegar de 0 grados a 100 grados voy aumentando un grado a la vez. Y eso me permite entonces dibujar lo siguiente. Tenemos por aquí la escala Fahrenheit, tenemos por aquí la escala centígrada y tenemos dos puntos importantes en el mapa. Tenemos a los 0 grados centígrados que el agua se congela, como dijimos hace rato. Y dijimos que a los 100 grados el agua, en cambio, hierve. Pero lo mismo pasa en la escala Fahrenheit, simplemente que con otros valores. Entonces, vamos a ponerlos por aquí. De hecho, déjame quitar este punto aquí abajo, no me gusta. Ya, acá arriba. Para Fahrenheit, hierve a los 32 grados. Mientras que, pero se congela a los 32 grados. Mientras que hierve a los 212 grados. Y no sé ustedes, yo veo una línea recta, lo que me permite decir que la relación entre estas dos escalas sigue una ecuación lineal. Y aquí esto nos lleva un poco de matemáticas. Sabiendo que esta relación es una ecuación lineal, entonces nosotros podemos decir que sigue la ecuación de una recta. Y es igual a mx más b, perdón. Entonces, lo que nos tocaría hacer es encontrar cuánto vale esta pendiente, cuánto vale el desplazamiento y por otro lado, a quién estamos dejando en función de quién. Noten que según mi orden, como yo estoy dibujando los datos, tengo Fahrenheit en la vertical. Entonces, yo lo que estaría buscando es cómo se leen los grados Fahrenheit en función de mi valor horizontal, que serían los grados centígrados. Entonces, lo que estamos buscando es esta relación, la función de Fahrenheit a través de los grados centígrados. Así que revisamos. La pendiente, en general, esto también es de matemáticas, simplemente me está diciendo cuánto yo estoy subiendo o bajando a medida que me muevo horizontalmente. Para esto, vamos a hacer un dibujo sencillo. Supongamos que estamos en una casa de 2 pisos y tenemos que subir escaleras. Ya están todas feas ahí, pero bueno. Ustedes están acá. ¿Y qué es lo que van a ver? Para llegar de su punto inicial al punto final, tienen que moverse unos, se me ocurre, 15 metros horizontales. Y cuando terminen de subir las escaleras, van a haber subido unos 10 metros. Entonces, les preguntan cuánto vale la pendiente de esas escaleras. Y la respuesta sería sencilla. Tomando la relación de pendiente que nos enseñan en escuela, que es delta y sobre delta x, diríamos, a ver, ¿cuánto subí? Subí 20, perdón, subí 10. Tengo más 10 sobre cuánto me moví horizontalmente, 15. Entonces mi pendiente es simplemente esta división. Cuánto me estoy moviendo hacia arriba o hacia abajo dividido para cuánto me moví horizontalmente. En este caso, esta cosa nos estaría dando un total de 0,66. Así que diríamos que la pendiente de las escaleras es eso, 0,66. Volviendo a nuestro problema, veríamos que no estamos hablando de escaleras ni de subir escaleras, pero tenemos algo similar. Tenemos que para llegar de un punto inicial a un punto final, yo tengo que moverme en una recta. Y esta recta sucede que tiene un triángulo aquí implícito. Así que vamos a ver qué tiene ese triángulo. Este triángulo tiene un horizontal de 100, no de lado a lado, y tiene un lado vertical que estaría midiendo 180. Hagan la resta entre los dos. Entonces, lo que me estaría diciendo esto es que la pendiente que existe entre la escala Fahrenheit y la escala centígrada, déjenme mover las cosas, me está estorbando esto, por arriba. Ya.
La pendiente sería simplemente 180 sobre 100, donde a través de simplificaciones llegaríamos a 9 quintos después de todo eso. Entonces, eso me está diciendo, mi escala Fahrenheit es igual a 9 quintos de cualquiera que sea el valor Celsius que tengo, y más este desplazamiento, este valor de B, donde para encontrar el valor de B simplemente nos bastaría con reemplazar cualquiera de los dos puntos conocidos. Vamos con el más sencillo, el de aquí abajo. ¿Qué sabemos en ese punto? Sabemos que la escala Fahrenheit vale 32 grados en ese lugar. Tenemos 9 quintos de la centígrada, donde en este punto mi centígrada vale 0. Y finalmente eso me permitiría decir que este valor es 32. Por eso, si ustedes buscan la ecuación entre escala Fahrenheit y escala centígrada, les va a salir esa de aquí, 9 quintos del valor centígrado que tienen, y esto más 32. Y listo. ¿Para qué me molesté en enseñarles esta cosa de aquí? Por un lado, porque es algo que tienen que utilizar, y si bien el proceso de hacer el triángulo y la demostración es un poquito más extenso, en el caso de que alguno de ustedes llegue a olvidarse de la ecuación, saben ya cómo sacarla. Pero era mi problema en su momento. Y por otro lado, esto nos permite hacer relaciones entre escalas imaginarias. Ya les comento, cosas que han salido en exámenes antes. Tenemos dos personas, se me ocurre, Juan y Fernando. Cada uno recibió un golpe en la cabeza. Por este golpe en la cabeza, decide medir la temperatura en nuevas escalas imaginarias. Entonces, vamos a poner sus escalas imaginarias por acá. Tenemos la escala de Juan y la escala de Fernando. Juan dice que el agua se congela a los 22 grados Juan. Mientras que Fernando dice que el agua se congela a los menos 20 grados de Fernando. Pero el agua hierve también a distintas temperaturas. Vamos a poner que para Juan el agua hierve a los... no sé, me da dolor de cabeza pensar en esas estupideces. Pero bueno, ajá. Para Fernando vamos a poner que llega a unos 120 grados Fernando. Y nos hacen una pregunta sencilla. Conociendo eso, si la temperatura en la escala de Fernando en un día cualquiera marca unos 50 F, ¿cuánto vale la temperatura para Juan? No, entonces, ¿qué se hace en ese ejercicio aparte de maldecirlos a los dos por inventarse escalas nuevas? Nos toca ver simplemente la relación entre estas. Entonces, la relación se genera de la misma forma como aquí determinamos la relación entre Fahrenheit y centígrados. Entonces, vamos a hacerlo una vez más y ya con eso podemos avanzar a el análisis dimensional que les dije para hoy. Así que el gráfico en sí no es necesario, pero ayuda a visualizar los datos. Si es que yo pongo a Fernando aquí en el eje horizontal y a Juan en el eje vertical, tendría lo mismo, dos puntos, un punto de congelación y un punto de hervir, que es lo que conocemos. Para Fernando, el agua se congela a los menos 20 grados, pero el agua hierve a los 120. Mientras que para Juan, el agua se congela a los 22 grados, pero hierve a los 80 grados. Así que hacemos exactamente lo mismo en su momento. Generar un triángulo, ver la pendiente y ver el desfase. Veríamos que aquí el tamaño horizontal de este triángulo va a ser de 140. No, noten que tengo menos 20 y son menos 20 hasta cero. Entonces tengo 20 espacios aquí. Y luego de cero hasta 120 tengo 120 más. Y entonces el espacio total va a ser de 140. Simplemente algo de matemática para que no se confundan. Quitándome eso de encima, no, ya tenemos el tamaño horizontal del triángulo y nos faltaría ver la vertical. Vemos que el tamaño vertical va a ser de 58 después de hacer la resta entre los dos puntos. Así que calculamos la pendiente. De hecho, a ver si se puede simplificar. Diríamos que la pendiente es 58 sobre 140. Uf, ya me estaría dando 0,414. Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, esto nos diría que la escala Juan es igual a 0,414
la escala de Fernando más un desplazamiento que no hemos calculado. Así que vamos a calcularlo. Y una vez más, utilizamos cualquiera de los dos puntos. Vamos a calcularlo con el punto de congelación. Entonces, cuando para Fernando el punto de congelación marca -20 grados, para Juan este punto marca 22 grados. Así que tendríamos este resultado. 22 es igual a 0,414 por -20 más b. Así que nada, pasamos esto al otro lado. En este caso terminarían sumándose y a ver cuál es el resultado. Ya, vamos a ver. 22 más 0,414 por 20. Ya, esto nos diría que b es igual a 30,28. Por lo tanto, escribimos una vez más nuestra escala, ya con ese valor reemplazado, y con eso podemos responder la pregunta. Para Fernando, el día tiene una temperatura de 50. Entonces, esto implicaría que para Juan, el día tiene una temperatura de 50,98. Coinciden bastante, pero bueno, simplemente una coincidencia numérica. Y fin. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que una vez más, ustedes pueden sacar relaciones entre cualquier tipo de variable a través de un gráfico sencillo y reconociendo la relación entre los datos, que en este caso dijimos que era una escala lineal. Si es que no hay preguntas con esto, reitero, esto más lo utilizan aquí para transformación entre centígrados y Celsius, que es una ecuación ya conocida. No nos vamos a poner a transformar el uno en el otro porque es solamente reemplazar datos en una ecuación babosa, así que no vamos a perder tiempo y vamos a meternos con lo otro que era importante para hoy, análisis dimensional, y a ver si nos sobra tiempo para las cifras significativas. Perdón, se me van los pasos. Entonces, vamos a ver la pregunta 14. Nos preguntan, bueno, nos plantean, el análisis dimensional le informa a usted si una ecuación está correctamente planteada. La respuesta sería falso y esto va en dos partes. Les explico. El análisis dimensional es una herramienta poderosa en el sentido de que nos permite conocer si es que la ecuación que nosotros tenemos nos estaría dando o no nuestra respuesta. Ya. Pero, a su vez, esto tiene un problema. Muchas ecuaciones tienen números, números que no tienen dimensiones. Entonces, esto lo que nos permite conocer es, a breves rasgos, si es que mínimo sí voy a tener las unidades que necesito, pero no es más, depende de números. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a dibujar por aquí un rectángulo. Ya, vamos a decir que ese rectángulo tiene una base de longitud B, una altura de longitud H, y nos piden conocer cuánto vale el área de eso. Entonces, para un alma inexperta, podríamos plantearle las siguientes opciones. Opción A, esto es igual a base más altura. Opción B, esto es igual a base elevado a altura. Opción C, esto es igual a base por base. Opción D, esto es igual a base por altura. Y opción E, esto es igual a altura por altura. Y de hecho vamos a poner una altura más al final. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Esperaría que todos identifiquen que obviamente es esta. Pero vamos a revisar la parte del análisis dimensional y cómo nos ayuda esto a descartar cosas. El área es una representación de una superficie. Una superficie la medimos en unidades de longitud al cuadrado. Entonces, para yo tener unidades de longitud al cuadrado, obligatoriamente la ecuación que yo utilice debe estar multiplicando dos mediciones que tengan una longitud. Y por eso justamente es que decimos que el área es base por altura. Vamos a ponerle números. Vamos a decir que la base tiene 10 metros, la altura tiene 20 metros. Entonces, el área de este rectángulo sería de 10 metros por 20 metros, donde el valor numérico obviamente va a ser 200, pero en lo que respecta a unidades vemos, tengo metros por metros, y yo sé que como tengo la misma base, que son metros, y los multiplico por sí mismo, al final sumo sus exponentes. Aquí tengo exponente invisible 1, exponente invisible 1, y me sale metros al cuadrado, donde lo importante es que esto representa una longitud al cuadrado. Así que diríamos que sí, está bien, es consistente.
tengo un área y sí o sí esto me va a dar longitud al cuadrado. Lo importante aquí es que el saber qué es lo que esperamos y qué es lo que nos ofrece una ecuación nos permite hacer descartes. Vamos a ver por qué no serían cualquiera de las otras opciones. Opción A. Aquí vemos que estamos haciendo una suma. Entonces, mi base está en metros, mi altura está en metros, mi resultado también va a estar en metros. Y yo no espero metros o no espero simplemente unidades de longitud. Yo espero unidades de longitud al cuadrado, así que esto estaría mal. Y algo similar pasaría con la segunda opción. Aquí tenemos unidades de longitud elevadas a unidades de longitud, que para nada son longitud al cuadrado, así que esa también estaría mal. Con la última tenemos algo similar. Tenemos longitud por longitud por longitud, nos daría longitud al cubo, que esto haría referencia a medidas de volumen. Pero como no estoy midiendo volumen, sino área, diría que esto también está mal porque me da unidades de más. Así que se fue. Y el análisis dimensional nos llevaría a solamente dos opciones. Y aquí es donde se relaciona la siguiente pregunta. Vamos a ver. El análisis dimensional nos permite saber si una ecuación está correctamente planteada. Falso. ¿Por qué falso? Porque aquí, como estamos haciendo, las unidades de ambas expresiones están bien, concuerdan con lo esperado. Pero que las unidades concuerden no significa que la ecuación esté bien planteada, como tal pueden verlo. Entonces, vuelvo a que el análisis dimensional es poderoso, pero no es todo. Entonces, la primera opción se contestaría como falsa y la segunda como verdadera. Verdadera porque sería lo que hicimos en las otras opciones por descarte. El análisis dimensional sin mayor resolución numérica ya me estaba diciendo, todas estas otras están mal porque no te van a dar las dimensiones que tú quieres. Si no hay preguntas con eso, vamos a hacer las otras preguntas aquí, a ver qué es lo que podemos responder. Entonces, opción 16. La ecuación general de una parábola es esa cosa de ahí, donde A, B y C son constantes. Entonces nos piden conocer qué dimensiones tiene cada constante si las dimensiones de X y de Y son de longitud. Así que vamos a trabajar esto con análisis dimensional. Ayer habíamos hablado del principio de homogeneidad, donde eso nos decía que las unidades que tengo de un lado también las debo tener del otro lado, como me están diciendo aquí. Como Y representa longitud, entonces tenemos longitud. Y para que esto sea longitud, entonces esta masa de aquí, esta multiplicación de variables, también debe dar longitud. Y esto también debe dar longitud. Y esto también debe dar longitud. Así su suma o resta me va a dar obligatoriamente longitud, que es lo que nosotros queremos. En base a eso, vamos a revisar lo siguiente. Vamos a empezar con C, que sería más sencillo. Si me dicen que las unidades de C deben ser iguales a las unidades de longitud, entonces, sin mayor misterio, obligatoriamente C representa alguna longitud para sí o sí tener sus unidades. Eso nos lleva al segundo término. ¿Qué pasa con B por X? Tenemos B por X y sabemos que las unidades de esto deben ser iguales a unidades de longitud. Donde, como vimos ayer, cuando yo tengo dos variables que se multiplican, también se están multiplicando sus unidades. Entonces yo puedo descomponer esto como las unidades de B multiplicando las unidades de X. Y sabemos una vez más, todo tiene que ser igual a longitud. Sucede que, como nos estaba mencionando acá, las unidades de X también son de longitud. Entonces yo puedo reemplazar esto y decir, las unidades de B por las unidades de, pero ya por longitud, que se debe reemplazar esto, va a ser igual a longitud. Entonces, aquí podemos hacer una o dos cosas. Una, notar que si ya tengo longitud de este lado y longitud de este lado, entonces este número debe ser adimensional para que así nosotros no dañemos lo que ya está hecho. Vamos a plantearlo de esta forma. Les dicen, compra un lienzo y píntalo de blanco. Yo diría, el lienzo ya es blanco, no lo voy a tocar, no quiero dañarlo. Lo mismo estaría pasando aquí. Ya tengo longitud de un lado, tengo longitud del otro lado, entonces para no dañarlo,
B debe ser adimensional para no cambiar lo que ya está hecho. O podemos hacer otra cosa. Como al final de cuentas estamos buscando las unidades de esto, vamos a hacer un despeje. Entonces mandaríamos longitud al otro lado, se dividen y esto nos diría, mira, las unidades de B son iguales a 1. ¿Qué representa eso? No el uno porque tenemos L sobre L y pues ni modo, se simplifica y nos queda uno. Este uno lo que me está diciendo es que es adimensional. No me sobró ninguna unidad y como no me sobró ninguna unidad, entonces el número es adimensional. Así que lo mismo, estamos llegando a la misma conclusión. Y esto nos lleva finalmente a ver qué es lo que pasa con ese valor de A. Vamos a ponerlo aquí a un lado y de una vez les explico lo que se tomó hace un par de semestres acá adentro ya en física mecánica. ¿Qué sabemos de esta cosa? Esta cosa tiene también unidades de longitud y una vez más, el mismo cuento. Podemos separarlo en partes. Tendríamos las unidades de A y las unidades de x al cuadrado. Sabemos que las unidades de x son de longitud y como estoy elevando esto al cuadrado, también se elevan al cuadrado sus unidades. Entonces tengo unidades de A por unidades de longitud al cuadrado. Espera, ya sigue el corchete. Va a ser igual a longitud. Entonces, ¿qué sucede aquí? Veríamos que aquí no tengo el caso de hace un momento donde ya estaban las cosas bonitas y simplemente para concluir, aquí todavía me falta algo. Esto no es igual a esto. Tengo un cuadrado, entonces me toca pasar esto a dividir al otro lado y nos quedaría que las unidades de A son iguales a L sobre L cuadrado, donde obviamente podemos simplificar esto y me quedaría uno sobre L. Analicemos qué cuento nos está tirando esto. Esto me está diciendo que las unidades de A son iguales a el inverso de longitud y vamos a ver si tiene sentido. Esto está bien porque una vez más tenemos esta multiplicación y tendría reemplazando sus unidades. Las unidades de A, uno sobre L. Las unidades de X al cuadrado voy a tener L cuadrado. Y si quiero que obligatoriamente esto me dé L, debe pasar que entre estos exponentes se tienen que matar y sobrar solamente una L. Y es justamente lo que está pasando. Entonces veríamos que esta expresión está bien planteada. Y si no hay preguntas al respecto, veamos qué se les tomó a bueno, sus compañeros, podemos decirle, ya de semestre. Acá, uno de los últimos temas que se topa en el semestre es mecánica de fluidos. Y ahí se les enseña una expresión un poco larga, que va de esta forma. Tenemos una P, tenemos un medio, tenemos la variable ρ, tenemos velocidad al cuadrado, tenemos ρ de nuevo, tenemos gravedad y tenemos altura y nos dicen que esto es igual a constante. Si las presento, esta cosa bella y hermosa se conoce como la ecuación de Bernoulli. Reitero, es algo de mecánica de fluidos que lo estarán viendo Dios mediante el siguiente semestre. Pero vamos a ver qué nos representa esto y en sí qué es lo que pedía ese problema. Este problema de examen les pedía conocer qué unidades tiene la ecuación de Bernoulli. Vamos a revisar esto. Esta P es una P que representa presión. Al ser una presión y estar trabajando en el sistema internacional, diríamos que esta debe estar en unidades de pascales, que es una unidad compuesta, pero es algo que deberían ya conocer o lo conocerán eventualmente. Lo importante es eso, es pascales. ¿Y qué es lo que nos implica esto? Si yo sé que esto está en pascales, y esto se suma con esto, y no me importa la forma que tiene, pero se está sumando, entonces esta cosa fea y asquerosa obligatoriamente debe también estar en unidades de pascales. Y lo mismo con esta otra. No me interesa si tengo esto, no me interesa si tengo unos 5 términos más aquí metidos, me da igual. Lo importante es que como entre todos estos se suman y van de la manito, todos tienen las mismas unidades que deberían ser de pascales. Entonces, 5 puntos aquí te deben responder. Opción uno tiene unidades de pascales. Y obviamente justificar por qué, que sería a través del principio de homogeneidad. Como estas pascales, obligatoriamente los demás términos deben también ser pascales. Y fin, esto fue hace 3 años, si no me equivoco. Vamos a ver lo que se les tomó este año en mejoramiento. Es la misma ecuación de Bernoulli, pero les agregaban un término. Vamos a escribirla de nuevo. Tenemos la cosa de presión.
el término de velocidad, tenemos el término de altura y les ponían esto, una constante, densidad, gravedad y B. Pero les ponían los siguientes términos, X, Y y Z. Eran simplemente exponentes. Y ahí les pedían conocer qué valores tienen los exponentes. Y ahí daban un montón de opciones. No sé, X es igual a 1, Y es igual a 0, Z es igual a 2. La otra, X es igual a 1, Y es igual a 1, Z es igual a 1 y cualquier combinación que se les pueda ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho estos niños la semana pasada? Revisar para que mi sistema sea consistente. Ay, por cierto, C es una variable dimensional, así que no importa. Para que este sistema sea pero tenga dimensiones consistentes con el resto, como acabamos de ver, todo esto debe tener las unidades de pascales. Así que vamos a diseccionar eso, vamos a abrirlo, a ver cómo se obtienen los pascales y cómo lo relacionamos con cada una de estas cosas. Primero, pascales, como les mencionaba, es unidad de presión. Presión que se puede medir como, vamos a ponerlo aquí, fuerza sobre área. Por lo tanto, lleva también sus unidades, que serían unidades de newton sobre metros al cuadrado. A su vez, a través de la segunda ley de Newton, podemos decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Así que los newtons tienen unidades de masa por aceleración, que serían kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Y todo eso estará sobre metros al cuadrado. Por lo tanto, los pascales deben tener las siguientes unidades después de ordenar la expresión. Tenemos kilogramos por, déjenme hacer la división de fracciones, esto lo uno. Maldita sea. Cancelo uno, ya, pero me bugué. Tenemos metros y segundos al cuadrado debajo. Esa sería la forma de representar pascales en las unidades fundamentales. Kilogramos sobre metros y sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer sus compañeros acá? Verificar. Se supone que como todo esto también es pascales, entonces al yo multiplicar las unidades de todas estas variables con sus respectivas potencias, debo llegar a lo mismo. Vamos a ver cómo sería eso. Densidad. La densidad tiene unidades de masa sobre volumen. Entonces sus unidades serían de kilogramos sobre metros al cubo. Después de eso tenemos la gravedad, que la gravedad es una aceleración. Entonces las unidades de la gravedad serían metros sobre segundos al cuadrado. Y por último el volumen, que tiene unidades de volumen, pero de longitud al cubo. Entonces, conociendo que tenemos estas unidades fundamentales, luego nos tocaría llevarlos a las distintas potencias y multiplicarlos entre sí. Entonces, tenemos kilogramos elevado a la X sobre metros elevado al cubo y elevado a la X. Este primer término elevado a la X. Segundo, gravedad elevado a la Y. Todo esto multiplica a metros a la Y sobre segundos al cuadrado y a la Y también. Y por último, tenemos las unidades de volumen elevado a la Z. Entonces multiplicamos todo esto por metros al cubo y toda la Z. Estoy consciente de que la expresión está asquerosa, se ve horrible, está molestosa, así que vamos a revisar un par de cosas. Primero, me equivoqué, esto no era volumen, era velocidad, ahora que me acuerdo. Entonces esto es metros sobre segundos. Y vamos a poner eso por acá. Ya, déjeme hacerlo en fracción. Tendríamos metros a la Z y sobre segundos a la Z. Así que nosotros podríamos a través de mucho esfuerzo relacionar esta variable, perdón, esta multiplicación de variables con las unidades de pascales. Sé que se ve feo, pero lo bueno de este tipo de problemas es que nosotros podemos hacer islas. ¿Y a qué me refiero con islas? Veamos. Tengo metros, metros y metros. Y tengo metros aquí debajo. Entonces yo puedo hacer una sola agrupación de metros y asimismo puedo hacer una sola agrupación de segundos y hacer una sola agrupación de kilogramos. Vamos a enfocarnos en los kilogramos porque son los más sencillos. Como podemos ver, kilogramos aquí está en la potencia 1 y aquí kilogramos está solito.
Entonces, para que kilogramos esté la potencia uno, obligatoriamente esta x debe ser igual a uno. Y eso ya nos está salvando ciertos problemas, porque con eso podemos descartar y decir que esto va a ser perfectamente equivalente a kilogramos sobre metros al cubo y las demás variables, que de hecho podemos quitar los kilogramos al simplificarla con el otro lado. Entonces tenemos uno y por todo esto es igual a uno sobre metros y segundos al cuadrado. Y como mencionaba, podemos ponernos a hacer islas y seguir trabajando variable a variable, comparando los exponentes que sobran. O, en el caso de estos chicos, podríamos directamente hacer reemplazos con las opciones. Vamos a hacer reemplazo porque es lo más sencillo. La respuesta es esta opción de aquí. Vamos a ver por qué. Si es que yo reemplazo densidad con potencia uno, que es lo que acabamos de encontrar, por cierto, esto se quedaría solo. Si pongo y con potencia cero, la gravedad desaparece. Sus unidades no existen, no me molestan. Y si pongo la velocidad con exponente 2, esta cosa es exactamente esta de acá, si y solo si la z fuera dimensional. Que, oh sorpresa, es adimensional igual que este un medio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer sus compañeros? Simplemente reemplazar estos tres pinches numeritos en la expresión y listo, 5 puntitos al examen. Así que bueno, una vez más, la idea es que reconozcan que por más asquerosa que sea una expresión, debe ser dimensionalmente coherente y con eso ustedes encuentran las respuestas. Y nada, eso nos llevaría a trabajar un poco más de ejercicios ya a nivel pre para ustedes, que sería esto de aquí. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a hacer solo el 18 y ahí nos metemos con lo otro que quería. Nos hablan de la energía cinética de un objeto. Tenemos esa expresión, un medio masa y velocidad al cuadrado. En el sistema internacional, las unidades para energía son joules con la letra J, pero nos preguntan cuáles son las unidades del joules en las unidades básicas del sistema internacional. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Simplemente aplicarlo. Tenemos una vez más la ecuación. Entonces diríamos, las unidades de la energía son iguales a las unidades de su respectiva expresión. Y una vez más, podemos separar esto e irlo resolviendo. Como nos habla de energía cinética, sus unidades serían joules. Entonces ponemos los joules por acá. De aquí abrimos esto en tres partes. Tenemos las unidades de SU medio, las unidades de la masa y las unidades de la velocidad al cuadrado. El un medio es simplemente un número sin dimensiones. Entonces podemos descartar esto, ponerlo como uno, se fue. Las unidades de kilogramo, pero las unidades de masa, como ya sabemos, las estaríamos midiendo como kilogramos. Y aquí, como estamos hablando de velocidad al cuadrado, tenemos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado también. Por lo tanto, nos quedaría que los joules son iguales a esto, kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y nada más que ver aquí. Si no hay preguntas con esto, no, ahora sí, vamos a meternos con lo que quiero tratar con ustedes, que son las cifras significativas. Así que vamos a revisar brevemente eso. ¿Qué son las cifras significativas? Vamos a ponernos aquí. Perdón. Cifras. Hace rato, cuando estábamos hablando de la reducción del tamaño de los números a través de la notación científica, nosotros escogíamos unos ciertos números, ¿no? Que son obviamente la parte de la información, pero supongamos que tenemos una operación molesta, algo como sí, 1.12, 13, 16, 4, 14, no sé, cualquier número que me dé la gana, ya, cualquier cosa después. Y sumamos esto con 2.12. Ustedes, normalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Primero recurrir a su calculadora, y ahí la calculadora les va a botar un número asqueroso. Y ya habrán notado esto. Por ejemplo, si hacen raíz de 2, la respuesta es 1.41, 42, 13, 56, 2. Y eso a ustedes les da un problema, ¿no? Que es un criterio de cuándo termino de copiar. Eso se resuelve a través de cifras significativas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cifras significativas. Las cifras significativas nos dicen
¿Qué parte del número es importante? Y más que eso, nos permite establecer relaciones al momento de hacer ejercicios extensos. Les comento. Ustedes saben que dentro de las cosas que tienen que ver ahorita en el pre, eventualmente llegarán a dinámica, ¿no? Lo más difícil que van a ver ustedes, fuerzas y demás. Espero se entienda, en un ejercicio de dinámica como lo que ya hicieron en su examen de admisión, ustedes van a tener opciones de respuesta. Entonces, supongamos que nos piden calcular una aceleración y la aceleración que nos sale es algo como 3,16 metros por segundo al cuadrado. Nos ponemos a ver las opciones. Opción A, opción B, opción C. Vamos a poner solo tres por balance. Esta nos dice 3,15, la otra nos da 4,12 y la otra nos da 10,4 y obviamente todas con sus unidades. ¿Qué es lo que haríamos nosotros aquí? A pesar de que el segundo decimal no nos salga exactamente igual que está aquí en la respuesta, diríamos que obviamente por cercanía vamos a coger esta de aquí y murió. Avanzamos, nos vamos al siguiente problema y seguimos. En este tipo de problemas, los problemas extensos de resolución numérica, no se evalúa tanto el criterio de cifras significativas y eso nos lleva a cuando sí se evalúa. Por un lado, se evalúan cifras significativas en los problemas que son explícitos de cifras significativas, donde les dicen, en base a reglas de cifras significativas, escoge el resultado. Pero hay ejercicios implícitos, como bueno, lo que me tocó a mí en mi examen final de admisiones, 2018. Tenía una puerta, vamos a poner una puerta rectangular, de hecho, más sencillo. Y la pregunta fue simplemente, calcula cuánto mide el perímetro de esa puerta. Ya, algo básico. Espero que todos podamos decir que numéricamente, si esto es 2,1 metros y esto es 3 metros, entonces mi perímetro sería dos veces esto más dos veces esto. Yo tendría 6 más 4,1 y mi respuesta va a ser 10,1. No conforme con eso, vamos a meterle más decimales para hacer más explícito lo que quiero llegar. Vamos a poner aquí que la puerta medía esto. Ya tenemos tres decimales. Entonces aquí también arrastro esos tres decimales y tengo esta cosa. Y en metros. Sucede que yo vi ese ejercicio muy sencillo y el problema fue el momento de ver las opciones. Porque la primera opción me decía 10,125 metros. Ah, mira, sorpresa, lo mismo que tengo yo. El problema es la segunda opción, 10,13 metros. Y la cuarta, 10,1 metros. Y la quinta, que sería simplemente 10 metros. Cuando ustedes se topan un ejercicio de este tipo, donde ven que la resolución es sencilla, pero las opciones se parecen demasiado entre sí, el problema como tal no es un problema numérico, como sería la ley de Newton o cinemática, sino este es un problema de cifras significativas donde tienen que aprenderse las reglas y manejarlas. Así que vamos a hacer eso en este momento. Y reitero, ya ven dónde importa esto, generalmente no importa, pero hay partes en donde sí, y obviamente tienen que hacer un buen examen. Así que volvemos acá. ¿Qué es lo que hacemos con cifras significativas? Como mencionaba, las cifras significativas nos representan la información de un número. Supongamos que tenemos este número de aquí, 240, 2402,160. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Las cifras significativas simplemente son cuántos de estos números me dan información. Veríamos que en este caso todos me dan información importante. Vamos a ver por qué. Espero se entienda y algo sencillo. Cuando yo tengo valores distintos de cero que no están ni a la izquierda ni a la derecha, son importantes, ¿no? Al final de cuentas son un número que me da información. Aquí, alguien que recién ve el tema diría, en este número yo tengo solamente seis cifras significativas. Este cero importa porque está rodeado de números que son distintos de cero. Supongamos que yo les ponía dos ceros aquí adelante. Estos ceros no hacen nada, no cambian en absolutamente nada la información del número, así que estos no son significativos, no importan. Pero decir que la respuesta a este número es que son seis cifras está mal, porque los ceros a la derecha sí importan. Y ahora vamos a analizar por qué sí importa un cero a la derecha con un ejemplo sencillo. Dentro de física, y cuando ya eventualmente terminen en alguna industria, los datos que ustedes sacan
salen de mediciones, mediciones que se hacen con equipos, equipos que pueden o no estar bien calibrados. Un ejemplo sencillo es una balanza. Si tienen una balanza digital en este momento en su casa, vayan y úsenla. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se paren en esta balanza? Seguramente han visto que el número oscila, el número no se queda quieto, el número da vueltitas arriba y abajo hasta situarse en algo. Supongamos que nosotros hacemos una primera lectura y nos marca algo como 75,20 kilogramos. Y 20 porque la balanza tiene dos decimales. Ok, nos bajamos, nos volvemos a subir y ahora nos marca 75,22 kilogramos. No es que hemos subido de peso en un momento que me paré y me subí. Simplemente la balanza es sensible. Quizás nos paramos en otro lugar, en otra parte. Hubo una corriente de viento, algo, pero nos marca un valor distinto. Hacemos una tercera lectura y ahora nos marca 75,19 kilogramos. Tenemos otro valor. ¿Qué sucede? El cero, al final de cualquier medición, no necesariamente es cero. Y reitero con este ejemplo de la balanza. Que yo tenga un cero aquí no implica que realmente sea un cero, sino simplemente que en esta lectura yo lo medí como cero. Pero puede que si lo mido de nuevo, ya no sea cero, sino que este número se convierta en un uno si es que va para arriba la lectura, o se convierta en un 9 si es que la lectura va para abajo. Entonces, moraleja de eso. Los ceros a la derecha de un punto decimal sí importan. Si son significativos, porque reitero, puede o no que sí sean cero. Es simplemente una regla, hay que aceptarla. Y este cuento de la balanza es algo que me estoy inventando para que se lo aprendan, pero ajá, me ha servido. Así que vamos a aplicarlo y vamos a contar cifras significativas en los siguientes números. Vamos a poner este número aquí, 2,14600. Este es un número uno, un segundo número, 0,0016,400 y un tercer número que va a ser 202.000 y ya. El micrófono, por favor, chicos. Contemos las cifras significativas. ¿Qué es lo que pasa con este número? Fijo, tenemos cuatro cifras, no, cuatro indebatibles. Pero vemos que estos dos ceros a la derecha son ceros que están después del punto decimal. Entonces, otra vez, si hiciéramos una nueva lectura, veríamos que quizá estos ceros no se mantienen, sino sube o baja. Lo importante es que esos ceros sí son importantes, así que este número tendría un total de 6 cifras significativas. Si no hay problema con eso, avanzamos con el siguiente. Leemos este segundo número. Vemos que sí o sí estos números son importantes. Y como ya estamos repitiendo el cuento, los ceros a la derecha también importan. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué sucede con los ceros a la izquierda? Los ceros a la izquierda no importan. Eso simplemente nos dan relaciones de tamaño. Y eso se lo puede representar a través de la notación científica. Lo importante aquí es que los ceros a la izquierda no son importantes nunca. Esos no cuentan como cifras significativas porque no nos dan información valiosa. Reitero, simplemente nos dicen qué tan pequeño o qué tan grande es el número. Entonces, nada, para este ejercicio diríamos que la cantidad de cifras significativas es de 5 cifras significativas. Y eso nos llevaría al último caso, un caso donde tenemos un montón de, bueno, numeritos y un montón de ceros. ¿Qué sucede con este valor de aquí? Vemos que no hay un punto decimal. Como no hay un punto decimal, entonces obviamente sería un número entero puro. Al ser un entero puro, de este número, las cifras significativas son simplemente estos valores de aquí. Los ceros a la derecha en un entero no son importantes. Por lo tanto, aquí tenemos simplemente 3 cifras significativas. Si estamos bien con eso, podemos meternos a hacer operaciones y con eso responder la duda de qué pasaba con este ejercicio aquí que me tocó en mi examen, donde veríamos que en sí nosotros tenemos infinidad de funciones matemáticas, pero con lo que ustedes más van a lidiar son sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. Así que vamos a ver las reglas para esos casos. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que tengo dos valores. 10,4272 y vamos a poner un 3,1. Y me dice, encuentra el resultado de eso.
Numéricamente, diríamos el resultado obviamente es este número de aquí. Pero, ¿qué sucede con las cifras significativas? Cuando hablamos de sumas y restas, la regla nos dice que tenemos que coger de los dos números el número con la menor cantidad de decimales. Y según eso, redondear nuestro resultado a esa menor cantidad de decimales. Veríamos, mi primer número tiene 4 decimales, mientras que el segundo número tiene solamente un decimal. Entonces, esto me diría, del resultado del montón de valores decimales que tienes, nos quedamos solamente con el primero. Entonces, estos números se redondean para ver si afectan o no afectan a este 5 y dependiendo de qué suceda, pues nos quedamos solamente con 13,5. Pero no quiero detenerme ahí. No, como ya se están dando cuenta, yo no solamente hago las cosas por hacer, sino intento una explicación para que se la aprendan. ¿Por qué descartamos los números a la derecha? La respuesta sería la siguiente. Este valor de aquí, una vez más, salió de algo, salió de una medición. Supongamos que nos compramos una regla digital, automática, tiene IA, tiene cualquier cosa. Lo importante es que esta regla súper inteligente nos da bastantes decimales de precisión. Mientras que este número de aquí lo sacamos con una regla cualquiera que la compramos en un bazar, no nos da tanta precisión. Entonces, supongamos que ambos representan, no sé, los lados de una tabla rectangular. Si es que yo hubiera cogido esta regla y lo hubiera utilizado para medir este lado, ¿qué pasaría? Tendría un montón de decimales más acá, tendría también 4 decimales. El problema es que como no lo hice, yo no conozco qué valores tengo acá. Este número de aquí, 3,1, no representa que estos decimales a la derecha sean cero. Simplemente son decimales que yo no medí porque no tuve la capacidad de. Entonces, al final de cuentas, estos números son desconocidos. Y como son desconocidos, yo no puedo asegurar que la suma de 2 más algo es igual a 2. Tampoco puedo asegurar que la suma de 7 más algo es igual a 7. Y por último, tampoco puedo asegurar que la suma de 2 más algo es igual a 2. Entonces, como yo no conozco o no estoy seguro del resultado de ninguno de estos números, yo prefiero descartarlos, voy por lo sano y me quedo con la parte que sí conozco. Yo sí conozco que sí o sí la suma entre estos dos me va a dar igual a 5. O reitero, después de hacer cualquier recorte decimal, el número que nos sale. Y en esto se basa la regla de sumas y restas. Por eso nos quedamos con la menor cantidad de decimales de los números originales. Vamos a hacer una operación más donde sí tengamos que redondear y de ahí nos metemos con multiplicaciones. Vamos a hacer algo sencillo. Se me ocurre un 7,142 y le restamos 3,02. ¿Qué pasaría con esto? Primero tenemos el número puro, pero dije que quería redondear. Vamos a ponerlo como... ash. Perdón, la hora me tiene mal. Vamos a hacer una suma, se me hace más sencillo. Vamos a poner este como un 9 porque sí. Ya. Entonces, ya la suma de esto, tendríamos 10,169 bajo la misma idea. Tengo dos decimales, tres decimales, me quedo con dos. Entonces, este número debería recortarse aquí. Pero evalúo qué hace este 9. No, aquí hacemos un redondeo simple, lo que a ustedes les gustaba muy seguramente hacer en colegio. Vemos una nota de 7,5 y le pedimos al profesor redondéelo a 8, súbalo. ¿Por qué? Porque se puede, porque sé que un 5 se puede redondear a un número más arriba y en este caso sería 8. Aquí estaríamos haciendo básicamente lo mismo. Yo veo que este 9 es mayor a 5, entonces por ser mayor a 5 yo puedo redondear esto hacia arriba y no solamente puedo, estoy en obligación de. Entonces, esto nos lleva a dos tipos de resultados. Resultados numéricos y resultados con reglas de cifras significativas. Entonces, a través de cifras significativas, mi resultado no sería este, sino que sería 10,17. Y ya, esa es la respuesta. A su vez, esto en este momento está sencillo, pero hay problemas explícitos donde tienen que hacer una sucesión de sumas, restas o multiplicaciones. No sé, algo como encuentra el valor de esta cosa por 2,17 todo sobre
4.2 y esto más 1.1. Ya. Y en ese tipo de problemas no es solamente coger la calculadora y meter todo en una sola, sino paso a paso ver cuántas cifras significativas me estarían quedando y según eso resolver el problema. Ya vamos a hacer esto dentro de un momento porque nos falta ver justamente multiplicación y divisiones, donde para multiplicaciones y divisiones hacemos otra regla. Vamos a escribir aquí esto, lo que se hizo explícitamente. Suma resta implica menor cantidad de decimales. Pero para multiplicación y división tenemos la menor cantidad de cifras significativas, lo que implica que nuestra resolución numérica se mantiene de la misma forma. O sea, nos dice multiplica 10.142 por 2.3. Vamos a ver el resultado numérico de esto. Estaría siendo un total de 23.3266. Pero, una vez más, no puedo quedarme con todos los números que bota la calculadora, sino respetamos reglas. Y como ya está escrito, para multiplicaciones y divisiones cogemos la menor cantidad de cifras significativas. Veríamos el primer número que tiene 5 cifras, el segundo tiene 2, y esto nos obligaría a redondear nuestro resultado a solamente 2 cifras. Por lo tanto, si bien este es el resultado numérico, el resultado con cifras significativas debería ser solamente 23. Y 23 solo. No 23.0, porque si le ponen el punto cero, este cero se cuenta como cifra significativa y tendríamos 3 cifras en lugar de 2, que es lo que nos dice la regla. Entonces, reitero, simplemente 23. Nada, espero que con eso se entienda. Es bastante sencillo y ya cuando se aprende en este jueguito de, como no conozco los decimales, entonces recorto los últimos y aquí con las cifras significativas. Y nada, con eso podemos resolver esto de aquí. Resolvemos lo que me tocó en mi examen en su momento y hacemos la puertita. Entonces, déjenme ver dónde rayo. Acá. Ya. ¿Qué es lo que deberían hacer en problemas de este tipo? Primero, una operación a la vez. Veríamos. Toda esta cosa no es nada más que un montón de multiplicaciones y divisiones. Entonces, nosotros podemos resolver esto en un solo paso, ver el número que nos sale y a lo que nos sale aplicarle el criterio. Entonces, vamos a resolver. Tenemos 3.1416 por 2.17 todo sobre 4.2. El resultado puro de esta multiplicación y división es 1.62316. Entonces, antes de venir y sumarlo al 1.1, revisamos lo que nos dice la regla. Como este número de aquí nació de puras multiplicaciones y divisiones, trabajo la regla de multiplicaciones y divisiones. Y cuento, aquí tengo 5 cifras, aquí tengo 3 cifras, aquí tengo 2 cifras. Entonces, este número todo gordo y asqueroso lo dejamos solamente con 2 cifras, que en este caso no redondeamos y nos quedaríamos solamente con 1.6. Y procedemos. Tenemos ahora 1.6 más 1.1 que nos daría un total de 2.7. Y murió. No hay que hacer nada más. Veríamos que no es necesario un redondeo más porque al ser una suma nos quedamos con la menor cantidad de decimales. Ambos tienen uno solo, así que no hacemos nada más. Vamos a cambiar esto para hacerlo más interesante. Supongamos que era un uno solo. El resultado numérico sería en este caso 2.6. Pero por reglas de cifras significativas deberíamos redondear esto a tener 0 decimales, por lo tanto se transformaría en 3. Un 3 solo, sin nada más, y listo. Y como podrán notar, este número de aquí es muy distinto del resultado numérico de la calculadora si metemos todo esto de golpe. Y eso nos lleva una vez más a cuál es la dificultad de este tipo de problemas. En estos problemas, lo difícil no es la resolución numérica, sino hacer el seguimiento de la regla de cifras significativas y con cuántos decimales nos quedamos. Dicho eso, ya para terminar, vamos a resolver mi problemita este de la puerta. En base a esos datos, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Ya, es una suma y es una suma donde tengo 0 decimales, tengo 3 decimales, así que nos quedamos con 0 decimales. Por lo tanto, mi respuesta no es esta, no es esta, no es esta. Sería la más simple de todas. Y murió.
Algo que espero también les sirva dentro de esto es que cifras significativas no solamente les sirven ahorita para el pre, que reitero son cosas que les evalúan y ya en la siguiente clase haremos resolución numérica, sino es algo que también tienen que ver ya dentro del semestre. Déjenme les comparto la pantalla general. Ya, ahí, ya. ¿Qué sucede? Dentro del semestre, los que pasen, idealmente todos, van a ver la materia de física mecánica. Y dentro de eso tenemos la parte de laboratorio, donde en el laboratorio, más allá de hacer sus prácticas al laboratorio, donde se ponen a jugar con carritos, láseres y sensores, tienen una lección de laboratorio. Y en esa lección de laboratorio se toma justamente reglas de cifras significativas para operaciones extensas, como lo que les puse por acá. Entonces, voy a que es un tema sencillo, pero le sirve para la materia más adelante y por último para materias ya de carrera, donde diseñen experimentaciones, tengan que hacer cálculos, prototipos y también importante, propagación de errores. La propagación de errores se da en base a cifras significativas. Así que es algo que les va a acompañar de aquí a mucho tiempo en adelante. Así que nada, espero se lo aprendan y sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao, chicos.